Me alegro de que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Una semana antes de la boda de mi hijo, escuché accidentalmente a mi familia planeando usarme como niñera para 15 niños durante toda la recepción. Así que cambié mis planes. Soy Carmen López, tengo 72 años, y nunca pensé que a mi edad tendría que enseñarle a mi propia familia una lección tan dura. El sol de Valencia entraba por mi ventana aquella mañana de abril. Era uno de esos días perfectos en los que el Mediterráneo parece un espejo azul infinito. Desde mi pequeña casa en el barrio del Cabañal, podía oler la brisa salada mientras preparaba mi café con leche. Mi nombre es Carmen López, viuda desde hace 12 años cuando mi Antonio se fue de este mundo por culpa de un cáncer que se lo llevó en apenas 6 meses. Ahora vivo sola en esta casa que compartimos durante 40 años, rodeada de recuerdos y del olor a azahar que entra por mis ventanas cada primavera. En las paredes de mi salón cuelgan las fotografías que marcan el paso del tiempo Antonio y yo el día de nuestra boda. Miguel cuando se graduó en la universidad, nuestras vacaciones en Andalucía y los momentos que compartimos antes de que la enfermedad se llevara a mi marido. Durante toda mi vida he sido una mujer de familia. Mi mayor orgullo siempre ha sido mi hijo Miguel, ahora profesor de historia en la Universidad Complutense de Madrid. Quedó viudo hace 5 años cuando Isabel, su esposa, falleció en un accidente de tráfico. Verlo superar esa pérdida fue una de las pruebas más duras que he enfrentado como madre. Por eso, cuando hace 2 años me presentó a Laura, una joven relaciones públicas de 32 años, mi corazón se llenó de alegría. Por fin Miguel había encontrado el amor nuevamente. Laura parecía perfecta, educada, elegante, siempre sonriente. Me llamaba Doña Carmen, con un respeto que me hacía sentir valorada. Doña Carmen, decía con aquella sonrisa encantadora, déjeme ayudarle con los platos. Su cocina es deliciosa. Miguel tiene tanta suerte de haberse criado comiendo así. Cada vez que venía a mi casa, traía flores o algún pequeño detalle. A veces pasaba horas escuchando mis historias sobre la Valencia de mi juventud o mirando los álbumes de fotos familiares. Miguel parecía tan feliz. Y después de años viéndolo consumirse en la tristeza, su sonrisa era todo lo que yo necesitaba. Mis amigas del barrio me decían que era afortunada por tener una nuera tan atenta y cariñosa. Parece que te ha tocado la lotería con esa chica, me comentaba Pilar, mi amiga de toda la vida, mientras tomábamos horchata en la terraza de mi casa. No como la nuera de Dolores, que ni la llama por su cumpleaños. Yo asentía con orgullo. Laura era todo lo que había soñado para mi hijo. Cuando anunciaron su compromiso hace 8 meses, me ofrecí inmediatamente a ayudar con los preparativos de la boda. Quería que fuera perfecta, que Miguel pudiera celebrar este nuevo capítulo de su vida con toda la alegría que merecía. Yo me encargo del banquete, les dije sin pensarlo 2 veces. Prepararé la mejor paella que Madrid haya visto jamás, junto con toda clase de tapas tradicionales. Será mi regalo para vosotros. Miguel intentó protestar. Mamá, eso es demasiado trabajo. Son 150 invitados, pero yo insistí. Hijo, llevo cocinando toda mi vida, con la ayuda de algunos asistentes de cocina que contrataré. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Lo que no les dije es que había calculado que me costaría unos 3.000 euros en ingredientes y ayudantes. Era prácticamente todos mis ahorros del año. Pero qué mejor forma de gastarlos que en la felicidad de mi único hijo. También me ofrecí a decorar el salón de recepción, hacer los centros de mesa y coordinar con los proveedores. Era mi manera de demostrar cuánto los quería. Cuánto me alegraba que Miguel hubiera encontrado el amor nuevamente. Durante meses, me dediqué en cuerpo y alma a los preparativos, probaba recetas, ajustaba cantidades, buscaba los mejores proveedores de mariscos y carnes. Quería que cada bocado reflejara el amor con el que cocinaría. He dedicado mi vida a mi familia. Primero a Antonio, mi marido, apoyándolo en su negocio de carpintería durante décadas. Luego a Miguel, criándolo sola después de quedar viuda. Siempre me consideré una mujer afortunada por tener una familia a la que amar y servir. Pero nunca pensé que ese amor sería interpretado como una obligación de servicio. Un poco más de azafrán, murmuré para mí misma mientras revolvía la muestra de arroz en mi pequeña cocina. Estaba probando por 5ª vez la receta de paella que serviría en la boda, queriendo que fuera perfecta.
La luz de la tarde se colaba por la ventana, iluminando mis manos arrugadas mientras trabajaba. Esas manos habían preparado miles de comidas a lo largo de mi vida. Habían sostenido a Miguel cuando era un bebé. Habían acariciado el rostro de Antonio en sus últimos días. Y ahora se dedicaban a crear el banquete más importante que jamás había preparado. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Miguel. «Mamá, ¿cómo va todo con los preparativos?» Su voz sonaba animada, entusiasmada. «Todo va perfecto. Hijo, estoy afinando la receta de la paella para que esté a punto. He calculado que necesitaré unos 15 kilos de arroz para todos los invitados. Eres increíble, mamá. Laura y yo no sabemos cómo agradecerte todo lo que estás haciendo». Sonreí, sintiendo una calidez en el pecho. «No hay nada que agradecer, hijo. Es lo menos que puedo hacer». Después de colgar, volví a mis notas. Tenía una libreta donde había estado anotando meticulosamente cada detalle, las cantidades exactas de ingredientes, los tiempos de preparación, los proveedores que había contactado, y un presupuesto detallado que revisaba constantemente. 3.000 euros. Era una suma considerable para mí, que vivía de mi modesta pensión de viudedad. Había estado ahorrando durante todo el año para poder hacer este regalo. No me importaba el dinero. Lo que me importaba era ver la felicidad en la cara de Miguel y Laura cuando probaran el banquete que había preparado con tanto amor. Mientras limpiaba la cocina, pensé en Laura. Desde el principio, había mostrado un interés genuino en mis recetas tradicionales. A veces pasaba tardes enteras conmigo en la cocina, aprendiendo a preparar las torrijas que tanto le gustaban a Miguel, o la receta de gazpacho que había heredado de mi madre. «Doña Carmen», me decía con aquella voz dulce, «es usted una artista. Quiero aprender todo lo que pueda de usted». Y yo, orgullosa, le enseñaba cada secreto culinario que había acumulado a lo largo de los años. Le contaba historias sobre cómo mi abuela me había enseñado a reconocer cuándo el arroz estaba en su punto exacto, o cómo había perfeccionado mi receta de alioli a lo largo de décadas. Laura escuchaba con atención, tomaba notas y me hacía sentir valorada, como si mis conocimientos, mi experiencia y mis tradiciones fueran un tesoro digno de ser preservado. 2 días después, Miguel y Laura vinieron a visitarme. Habían estado en Madrid ultimando algunos detalles de la boda y decidieron pasar el fin de semana en Valencia. Como siempre, les preparé una comida especial dorada a la sal con verduras de temporada y un flan casero de postre. «Esto está espectacular. Mamá», exclamó Miguel mientras se servía una segunda ración. Laura asintió con entusiasmo. «Es cierto, doña Carmen, cada vez que comemos aquí, me convenzo más de que hicimos bien en aceptar su oferta para el banquete. Nadie cocina como usted». Me sonrojé ante el cumplido. «Gracias, querida. Ya tengo casi todo organizado. Los proveedores me traerán los ingredientes frescos la mañana de la boda y he contratado a 2 ayudantes de cocina que trabajarán conmigo desde temprano». «¿No será demasiado trabajo para ti, mamá?», preguntó Miguel con preocupación. Hice un gesto despreocupado con la mano. «Para nada. Llevo cocinando toda mi vida. Además, me hace ilusión ser parte importante de vuestro día especial». Laura me tomó la mano por encima de la mesa, sus dedos, largos y elegantes con las uñas perfectamente pintadas, contrastaban con mis manos curtidas por el trabajo y los años. «Es usted un ángel, doña Carmen. No sé qué haríamos sin usted». Sus palabras me llenaron de orgullo y felicidad. En ese momento, sentí que todos mis esfuerzos valían la pena, que estaba cumpliendo mi papel como madre y futura suegra a la perfección. Después del almuerzo, mientras Miguel ayudaba a lavar los platos, Laura me pidió que le mostrara los centros de mesa que estaba diseñando para la recepción. La llevé a mi pequeño taller improvisado en la habitación de invitados. Allí tenía dispuestos varios prototipos arreglos florales con rosas blancas y azahar, pequeñas velas flotantes en recipientes de cristal tallado y cintas de seda que complementaban los colores de la boda. «Son preciosos», suspiró Laura, tocando delicadamente uno de los arreglos. «Tiene un gusto exquisito, doña Carmen. Gracias, querida. Quiero que todo sea perfecto para vosotros». «Y lo será», respondió con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Por cierto, ¿ya le contó Miguel que habrá muchos niños en la boda?» «Mencionó algo. Sí. ¿Cuántos serán?»
Oh, unos 15 entre primos pequeños y los hijos de amigos cercanos, asentí, pensando ya en cómo podría adaptar algunos platos para los más pequeños. Prepararé algunas opciones especiales para ellos. A los niños no suele gustarles el marisco, así que quizás unas croquetas caseras. «Es usted tan considerada», dijo Laura, y por un instante creí ver algo calculador en su mirada, pero fue tan fugaz que lo atribuí a mi imaginación. Los niños pueden ser bastante revoltosos en eventos así. Sí, es natural, estarán emocionados. Laura pareció dudar un momento antes de continuar. Miguel me ha dicho que usted siempre ha sido maravillosa con los niños, que cuidaba a los hijos de sus vecinos cuando eran pequeños. Era cierto, en mis años más jóvenes, a menudo ayudaba a mis vecinas cuidando a sus hijos cuando necesitaban hacer recados o simplemente descansar un poco. Me gustan los niños, respondí con sencillez. Siempre me ha dado pena que Miguel fuera hijo único. Me hubiera encantado tener más. Bueno, quizás pronto le demos esa alegría, insinuó Laura con una sonrisa pícara. Mi corazón dio un vuelco ante la idea de ser abuela. Eso sería maravilloso. La conversación se desvió hacia otros temas relacionados con la boda, pero noté que Laura parecía particularmente interesada en mi experiencia con niños. En ese momento, me pareció natural. Quizás estaba pensando en formar una familia pronto y quería saber más sobre cómo criar a los pequeños. Aquella noche, después de que Miguel y Laura se marcharan para cenar con unos amigos, me senté en mi sillón favorito con una taza de manzanilla. Estaba cansada pero satisfecha. Los preparativos avanzaban según lo planeado, y me sentía útil, valorada e ilusionada por la próxima boda de mi hijo. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, quizás habría prestado más atención a aquella mirada calculadora, a aquellas preguntas aparentemente inocentes sobre mi experiencia con niños. Pero en ese momento, solo podía ver lo que quería ver: una nuera perfecta que me respetaba y un hijo feliz que había encontrado el amor nuevamente. He dedicado cada día desde entonces a perfeccionar mis recetas y a asegurarme de que todo estará impecable para la boda. No escatimé en gastos ni en esfuerzos. Cada euro de mis ahorros, cada hora de mi tiempo, cada gota de mi energía se destinó a hacer realidad el banquete perfecto, porque así es como entiendo el amor: como un acto de servicio, como un regalo que se ofrece sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía es que, para algunos, ese amor incondicional no es un regalo a apreciar, sino una debilidad a explotar. Era un martes por la tarde, 7 días antes de la boda. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Valencia con tonos anaranjados y dorados. Me encontraba en mi cocina, papel y lápiz en mano, haciendo los cálculos finales para el banquete. 15 kilos de arroz, 10 kilos de mariscos variados, 8 pollos, 20 conejos. Murmuraba para mí misma mientras anotaba cifras en mi libreta. Quería asegurarme de tener las cantidades exactas para alimentar a 150 personas sin que sobrara demasiado ni, Dios no lo quisiera, faltara comida. Estaba tan concentrada en mis cálculos que al principio no presté atención a las voces que llegaban desde la terraza. Miguel había venido a visitarme con Laura y su hermana Teresa, quien había llegado desde Barcelona para ayudar con los preparativos finales de la boda. Miguel estaba atendiendo una llamada de trabajo en el jardín, mientras Laura y Teresa conversaban en la terraza, justo al lado de la ventana de mi cocina. Sus voces me llegaban claramente a través del cristal entreabierto, pero estaba demasiado absorta en mi tarea como para prestarles atención. Hasta que escuché mi nombre, algo en el tono de Laura me hizo detenerme. No era el tono dulce y respetuoso que usaba cuando se dirigía directamente a mí. Era algo diferente, más frío, más calculador. Me acerqué silenciosamente a la ventana, manteniéndome oculta detrás de la cortina de encaje que mi madre había tejido décadas atrás. «Mira, Teresa, tengo todo perfectamente organizado para los niños en la boda», decía Laura con una voz que nunca le había escuchado usar. «La madre de Miguel va a cuidarlos durante toda la fiesta». Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaba hablando? Teresa soltó una carcajada. «¡Qué lista eres! Hermana la vieja se va a encargar de todos esos mocosos mientras nosotros bailamos, bebemos y nos divertimos. Perfecto». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. La vieja, así es como me veían. Exacto,
continuó Laura, y su voz sonaba diferente, más fría. De esta forma, los niños no molestan durante la ceremonia ni arruinan las fotos de la recepción. ¿Y ella ha aceptado?, preguntó Teresa. Ni siquiera se lo hemos preguntado directamente. Laura se rió con desdén. Miguel simplemente le comentó que habría algunos niños en la boda. Y ella inmediatamente ofreció su ayuda si necesitábamos algo. Por supuesto, dijimos que sí. Es perfecta para el trabajo. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la encimera. Sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Tiene experiencia y no nos va a cobrar nada, continuó Laura. Además, la mantendrá ocupada para que no interrumpa conversaciones importantes. Teresa volvió a reír. ¡Qué inteligente! ¿Y Miguel está de acuerdo con esto? Miguel hace lo que yo digo, respondió Laura con un tono de superioridad que me heló la sangre. Le he dicho que su madre es maravillosa con los niños y adora cuidarlos. Él cree que ella se está ofreciendo voluntariamente por amor. Los hombres son tan ingenuos, comentó Teresa. Mi marido es igual. Se cree cualquier cosa que le digo sobre mi suegra. Lo mejor de todo, continuó Laura bajando aún más la voz, lo que me obligó a acercarme más a la ventana, es que como estará ocupada con los niños toda la noche, no podrá comer mucho del buffet que está preparando, más comida para los invitados importantes. Ambas rieron como si hubieran hecho el chiste más divertido del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo a través de la ventana. 72 años de vida, de criar a un hijo, de cuidar nietos ajenos, de siempre poner a la familia en primer lugar. Y así me pagaban. Me quedé allí, detrás de la cortina, sintiendo cómo la indignación y el dolor se mezclaban en mi pecho. No era solo rabia, era una mezcla de decepción profunda, de humillación y de un dolor tan intenso que me oprimía el pecho. Durante 2 años había tratado a Laura como a la hija que nunca tuve. La había recibido en mi hogar con los brazos abiertos. La había incluido en todas nuestras tradiciones familiares. Le había enseñado las recetas secretas que habían pasado de generación en generación en mi familia. ¿Sabes qué más me gusta del plan?, continuó Laura, completamente inconsciente de que yo estaba escuchando cada palabra. Que como la vieja estará corriendo detrás de los niños toda la noche, no podrá meterse en nuestras conversaciones de adultos. Teresa soltó otra carcajada. Dios mío, sí. Ya sabes cómo son las suegras, siempre queriendo dar su opinión sobre todo y contando historias aburridas de cuando Miguel era pequeño. Exactamente, dijo Laura. Y lo mejor es que Miguel cree que su madre se está ofreciendo por amor. No se da cuenta de que lo planeamos así desde el principio. Los hombres son tan inocentes. El sonido de los pasos de Miguel acercándose interrumpió su conversación. Lo oí terminar su llamada y acercarse a ellas. ¿De qué se ríen mis chicas favoritas?, preguntó con ese tono cariñoso que siempre usaba con Laura. Le estaba contando a Teresa lo organizada que soy, respondió Laura, cambiando inmediatamente a su voz dulce. Tengo todo solucionado para que los niños de los invitados no sean una molestia en la boda. Tu madre los va a cuidar. Mi madre es un ángel, dijo Miguel con orgullo. Siempre dispuesta a ayudar a la familia. Es increíble cómo todavía tiene energía para correr detrás de niños a su edad. Sí, es muy conveniente tener una suegra así, murmuró Laura, y pude detectar el sarcasmo en su voz, aunque mi hijo no pareció notarlo. Me aparté de la ventana sintiendo náuseas. No podía creer lo que acababa de escuchar. Esta mujer que había actuado como la nuera perfecta durante 2 años, que me había hecho sentir querida y respetada, que incluso me había llamado mamá en ocasiones especiales. En realidad me veía como una empleada gratuita y una molestia. Con las piernas temblorosas, subí a mi habitación. Necesitaba estar sola, procesar lo que acababa de descubrir. Me senté al borde de mi cama, la misma en la que había dormido junto a Antonio durante 30 años antes de que el cáncer se lo llevara. Miré las fotografías familiares en mi mesita de noche. Miguel graduándose en la universidad, su primera comunión, nuestras vacaciones en la playa cuando era niño. Había dedicado toda mi vida a ser la mejor madre que pude. Y ahora, cuando pensaba que estaba ganando una hija, descubría que solo era una herramienta útil,
Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. Me sentía traicionada, utilizada, humillada. Pero bajo esas emociones, comenzaba a surgir otra determinación. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía jugar. Después de todo, había vivido 72 años. Había criado a un hijo sola después de quedar viuda. Había dirigido un negocio familiar y sobrevivido a cosas que ellos ni siquiera podían imaginar. No iba a permitir que me trataran como a una sirvienta justo debajo de mis narices. Mis manos ya no temblaban, a pesar del dolor que sentía. Una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. No era resignación, sino resolución, una decisión firme de no dejarme pisotear, de recuperar mi dignidad. En ese momento, mientras escuchaba a Laura y Miguel despedirse en la planta baja con las mismas frases cariñosas de siempre, comencé a trazar un plan en mi mente, un plan que les enseñaría que a Carmen López nadie la utiliza sin su consentimiento. Nadie. Mi teléfono sonó sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Laura. Gracias por el delicioso almuerzo. Doña Carmen, no puedo esperar a probar su paella en la boda. Miré el mensaje y, por primera vez, vi a través de la fachada, la falsedad, la manipulación que se escondía detrás de cada palabra amable. ¿Cómo había sido tan ciega? De nada, querida. Todo sea por vuestra felicidad, respondí, manteniendo la fachada por ahora, pero en mi interior algo había cambiado definitivamente. Ya no era la suegra complaciente dispuesta a sacrificarlo todo por la felicidad de los demás. Era una mujer decidida a recuperar su dignidad, costara lo que costara. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaban en mi pecho como una tormenta que amenazaba con ahogarme. Durante 72 años había vivido según lo que me habían enseñado que una buena mujer se sacrifica por su familia, que el amor significa dar sin esperar nada a cambio. Y en ese momento comprendí la crueldad de esas enseñanzas cuando caen en manos equivocadas. La noche cayó sobre Valencia, pero el sueño no llegó a mí. En la penumbra de mi habitación, las horas pasaban mientras yo permanecía sentada al borde de mi cama, rodeada de recuerdos y con el corazón partido en 1000 pedazos. Mis manos acariciaban distraídamente la colcha que Antonio y yo compramos juntos hace décadas. A mi lado, sobre la mesita de noche, la fotografía de nuestra boda me devolvía la imagen de 2 jóvenes sonrientes que no podían imaginar lo que la vida les deparaba. ¿Qué harías tú, Antonio?, susurré a la oscuridad. ¿Cómo manejarías esto? Casi podía escuchar su respuesta. Antonio siempre fue un hombre justo pero firme, con dignidad. Carmen, siempre con dignidad. Las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas, pero ya no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de indignación, de resolución. El shock inicial de lo que había escuchado empezaba a transformarse en algo más profundo, la determinación de no dejarme tratar así. Me levanté y encendí la pequeña lámpara de la mesita. La luz suave iluminó las fotografías familiares que decoraban las paredes y los muebles. Mi vida entera estaba ahí, documentada en imágenes que capturaban momentos de felicidad del nacimiento de Miguel, sus primeros pasos, su graduación, nuestras vacaciones juntos. Tomé una foto en particular Miguel a los 5 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. Sus ojitos brillaban de emoción, y mi rostro, mucho más joven entonces, reflejaba un amor incondicional. ¿Dónde quedó ese niño?, murmuré. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta llegó clara a mi mente. Miguel no había cambiado fundamentalmente. Había sido influenciado, manipulado por una mujer que veía a las personas mayores como instrumentos a usar y descartar. Un dolor agudo me atravesó el pecho. No era solo por mí, era por mi hijo, por cómo estaba siendo engañado, por cómo permitía que su futura esposa planeara usar a su propia madre como una empleada sin sueldo, sin siquiera consultarme. Me acerqué al espejo del tocador, ese mismo donde me había arreglado durante décadas. La imagen que me devolvía era la de una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, con ojos que habían visto tanto amor como pérdida. 72 años, dije a mi reflejo.
72 años y aún tengo que defender mi dignidad. Revisé mentalmente los últimos 2 años desde que Laura había entrado en nuestras vidas. Cada visita, cada comida, cada conversación. Vi con claridad cómo, poco a poco, había ido convirtiéndome en una asistente más que en una suegra, cómo mis ofertas de ayuda eran esperadas y luego exigidas, cómo mi tiempo, mi energía y mi dinero se habían vuelto recursos a explotar. Recordé cómo hace apenas un mes, Laura me había pedido que cocinara para una cena con sus amigos del trabajo. Cómo Miguel me había llamado para pedirme que limpiara su apartamento antes de una visita de los padres de Laura. Cómo, gradualmente, mis opiniones sobre la boda habían sido educadamente escuchadas y luego completamente ignoradas. Y ahora esto planear usarme como niñera de 15 niños durante toda la recepción sin siquiera preguntármelo, sin considerar que yo también merecía disfrutar de la boda de mi único hijo, sin pensar que, después de gastar mis ahorros y mi energía en preparar el banquete, tenía derecho a sentarme y disfrutarlo. No más, dije con firmeza a mi reflejo. Se acabó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una claridad absoluta. Ya no era la mujer complaciente dispuesta a sacrificarlo todo por complacer a los demás. Era Carmen López, una mujer que había sobrevivido a la pérdida, a la soledad, a las dificultades económicas. Una mujer que merecía respeto. Me senté en el pequeño escritorio donde solía pagar mis facturas y escribir cartas. Tomé un papel y un bolígrafo y comencé a planear. Si querían usar mi tiempo, mi energía y mi dinero sin consultarme, descubrirían que Carmen López no era tan manipulable como pensaban. Durante las siguientes horas, en la quietud de la noche valenciana, elaboré un plan detallado. Cada paso, cada posible consecuencia. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de enseñar una lección necesaria. Cuando el primer rayo de sol se coló por mi ventana, yo ya había tomado mi decisión. Me sentía extrañamente en paz. El dolor seguía ahí. La decepción era profunda, pero ahora tenía un propósito, un camino a seguir. Me levanté, me lavé la cara y me preparé una taza de café. Los siguientes días serían cruciales. Tenía que seguir actuando con normalidad mientras ponía en marcha mi plan. Dignidad, repetí para mí misma mientras miraba el amanecer sobre los tejados de Valencia. Todo se reduce a la dignidad. En ese momento, sentí la presencia invisible de Antonio a mi lado, apoyándome, dándome fuerzas. Y supe, con absoluta certeza, que estaba tomando la decisión correcta. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera cambiado. Cuando Miguel llamaba para preguntar por los preparativos de la boda, respondía con normalidad. Sí, hijo, todo está perfecto. El banquete va a quedar delicioso. Cuando Laura venía a visitarme y decía, Doña Carmen, no se preocupe demasiado por la boda. Intente relajarse y disfrutar. Yo sonreía y asentía. Por supuesto, querida, estoy muy emocionada. Pero por dentro, un plan estaba tomando forma. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar. Después de todo, había vivido 72 años. Había criado a un hijo sola después de quedar viuda. Había dirigido un negocio familiar y sobrevivido a cosas que ellos ni siquiera podían imaginar. No iba a dejar que me trataran como a una sirvienta justo debajo de mis narices. El miércoles por la mañana, 3 días después de haber escuchado aquella conversación, llamé a mi mejor amiga, Pilar Domínguez. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años y siempre habíamos sido confidentes. Pilar, soy Carmen. Necesito contarte algo, y luego necesito que me ayudes con un plan. Dije sin preámbulos en cuanto contestó. Carmen, por tu voz, ya sé que alguien te ha hecho enfadar. Pilar me conocía demasiado bien. Cuéntamelo todo, respondió, intrigada. Durante la siguiente media hora, le relaté todo lo sucedido desde el principio. La conversación que había escuchado, cómo me había hecho sentir, y cómo había descubierto que durante 2 años Laura había estado fingiendo. Pilar escuchó en silencio. Y cuando terminé, soltó un profundo suspiro. Carmen, esa chica es una víbora. ¿Cómo se atreve a hablar así de ti después de todo lo que has hecho por ellos? Has gastado una fortuna en esa boda. Has dedicado meses a organizarla. Y así te lo pagan. Lo sé,
Pilar, Pero aquí viene la mejor parte, tengo un plan, y necesito tu ayuda. Le expliqué mi idea paso a paso. Pilar se entusiasmó tanto que empezó a aplaudir al otro lado del teléfono. Carmen, eres una genio. Esa niña mimada se va a llevar la sorpresa de su vida. Cuenta conmigo. Te apoyo en esto. El jueves, comencé a ejecutar la primera parte de mi plan. Llamé a todos los proveedores que había contratado para el banquete. Buenos días, soy Carmen López. Necesito cancelar todos los pedidos para la boda del sábado. ¿Está segura, señora López? Faltan solo 2 días. Sí, lo sé. Ha surgido una emergencia familiar. Algunos intentaron cobrarme una tarifa de cancelación, pero logré cancelarlo todo pagando solo pequeñas penalidades. Al fin y al cabo, muchos de estos proveedores me conocían desde hacía años y entendían que si cancelaba en el último momento, debía ser por una buena razón. Luego llamé a la floristería donde había encargado los centros de mesa adicionales que iba a regalarles. Disculpe, necesito cancelar los centros de mesa para el sábado. ¿No los necesita para otra fecha, doña Carmen? No, simplemente ya no los voy a necesitar. El viernes por la noche, el día antes de la boda, preparé una pequeña maleta. Metí ropa para 2 días, mis medicamentos, mi libro favorito y algunos objetos personales. Miguel había llamado antes para confirmar que todo estaba listo. Mamá, ¿cómo van los preparativos? ¿Necesitas que vaya a ayudarte con algo? No, hijo, todo está perfecto. Mañana va a ser un día maravilloso, respondí con total calma. mamá, eres la mejor. Laura y yo no sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nuestra boda. No tienes que agradecerme nada. Miguel, mañana todo va a salir exactamente como lo habéis planeado. Esa noche apenas dormí, pero no fue por los nervios. Fue por la emoción de saber que, finalmente, iba a recuperar mi dignidad. Al día siguiente, cuando sonó el despertador a las 5 de la mañana, mis ojos ya estaban abiertos, con una energía que no sentía desde hacía años. Me di una ducha, me arreglé el pelo y me puse mi vestido favorito, el de color coral que tanto me gustaba y que me hacía sentir elegante. No era el vestido que había planeado usar para la boda, sino uno especial que guardaba para ocasiones importantes. Y este era definitivamente un día importante. Pilar llegó a las 7 en punto, tal como habíamos acordado. Traía 2 maletas y una sonrisa cómplice que me llenó de valor. ¿Lista para tu día de libertad, Carmen?, me preguntó, abrazándome fuerte. Más que lista, Pilar. Llevo esperando este momento 2 años sin saberlo. Habíamos reservado un spa de lujo a 2 horas de Valencia, un lugar hermoso con vista al Mediterráneo donde podríamos relajarnos completamente. el plan incluía masajes, tratamientos faciales, comida gourmet y una habitación con jacuzzi. Todo lo que había ahorrado para el banquete de la boda, ahora lo iba a gastar en mí misma por primera vez en décadas. Antes de salir, escribí una carta que dejé en la mesa de la cocina, justo donde Miguel siempre se sentaba cuando venía a visitarme. Querido Miguel, para cuando leas esta carta, yo estaré disfrutando de un merecido descanso. Durante meses, preparé todo para hacer tu boda perfecta, pero ayer descubrí que Laura y tú teníais otros planes para mí. Al parecer, mi papel en vuestro día especial era ser la niñera gratuita de 15 niños durante toda la fiesta, sin que nadie se molestara en preguntarme si quería ese trabajo. Como el buffet que prometí también formaba parte de mis obligaciones no consultadas. Decidí cancelarlo todo. Espero que encuentres una solución rápida. Volveré el domingo por la noche. Con amor, pero con dignidad. Mamá, mientras Pilar cargaba las maletas en el coche, eché un último vistazo a mi casa. Miré la cocina donde había planeado cocinar toda la noche para el buffet, el comedor donde había estado organizando los centros de mesa, el salón donde había probado diferentes arreglos florales. Todo eso lo había hecho con amor, pero ese amor había sido malinterpretado como obligación. Carmen, ¿estás segura de esto?, me preguntó Pilar cuando me subí al coche. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pilar, tengo 72 años. Si no me defiendo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Arranca el coche. El viaje hasta el spa fue liberador. Mientras veíamos el paisaje pasar por la ventanilla, Pilar y yo hablamos de todo lo que habíamos vivido juntas a lo largo de los años.
¿Recuerdas cuando nuestros hijos eran pequeños y pensábamos que los mayores problemas eran que no querían comerse las verduras? Pilar se rió y... Eco de menos esos problemas sencillos, respondí. Al menos en aquel entonces, cuando hacías algo por amor, se recibía como amor, no como servidumbre. Llegamos al spa a las 10 de la mañana. El lugar era incluso más hermoso de lo que había visto en las fotos online. Jardines perfectamente cuidados, una vista espectacular del Mediterráneo y un ambiente de paz que inmediatamente me tranquilizó. La recepcionista nos recibió con mimosas. Bienvenidas, señoras, sus habitaciones están listas y sus tratamientos comenzarán en 1 hora. ¿Es alguna ocasión especial? Sí, respondí con una sonrisa genuina. Estoy celebrando mi independencia. Mientras me instalaba en mi hermosa habitación con vista al mar, comencé a imaginar lo que estaría sucediendo en Madrid. La boda estaba programada para comenzar a las 4 de la tarde, pero los preparativos del buffet normalmente empezarían muy temprano. Miguel probablemente estaría llamándome desde las 9 de la mañana para preguntar si necesitaba ayuda para cargar la comida. A las 11:30, justo cuando entraba a mi primer tratamiento de masaje, mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. Lo dejé sonar. 5 minutos después, volvió a sonar una y otra vez. Apagué el teléfono. Doña Carmen, ¿está todo bien?, me preguntó la masajista, al ver mi sonrisa. Perfectamente bien, querida. Por favor, continúa. Durante las siguientes 3 horas, me dediqué completamente a disfrutar. El masaje con piedras calientes relajó músculos que ni siquiera sabía que estaban tensos. El tratamiento facial dejó mi piel radiante. Pilar y yo almorzamos en el restaurante del spa. Comida deliciosa que no tuve que cocinar yo misma, servida por personas que me trataban con respeto y amabilidad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dije a Pilar mientras bebíamos vino blanco en la terraza con vista al mar. ¿Qué cosas que por primera vez en 2 años estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer? Cuando quiero hacerlo, sin tener que preguntarle a nadie si está bien o si necesitan que haga otra cosa primero. Pilar levantó su copa. Brindo por eso y por la cara que debe tener Laura ahora mismo. A las 3 de la tarde, decidí encender mi teléfono de nuevo. Tenía 17 llamadas perdidas de Miguel, 8 mensajes de texto y, sorprendentemente, 3 llamadas de Laura. Miguel nunca me había llamado tantas veces seguidas en toda su vida, ni siquiera cuando su padre estaba en el hospital. Los mensajes de texto se volvían cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando toda la mañana. Mamá, encontré tu carta. Por favor, llámame urgentemente. Mamá, la boda comienza en 1 hora. Por favor, contesta. Mamá, ¿dónde está la comida? Los invitados ya están llegando. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto después de la boda. Necesitamos resolver la situación del buffet ahora. Mamá, Laura está llorando. Por favor, ayúdanos. El último mensaje había llegado hacía 15 minutos. Mamá, sé que estás enfadada, pero hay 15 niños aquí y no sabemos qué hacer con ellos. Sus padres están preguntando quién los va a cuidar. Respiré profundamente y marqué el número de Miguel. Respondió al primer tono. Mamá, ¿dónde estás?, gritó con una desesperación que nunca había escuchado en él. Hola, hijo, estoy en un hermoso spa con Pilar, disfrutando de un masaje de chocolate. ¿Cómo va tu boda? Mamá, esto no puede estar pasando. Los invitados ya están aquí y no hay comida. Los camareros están preguntando dónde está el buffet. Laura no para de llorar. Vaya, hijo, no leíste mi carta. Expliqué todo ahí. Cancelé el buffet cuando descubrí que mi verdadero trabajo era ser niñera, no invitada. Pero mamá, la boda ya ha empezado. No podemos cancelar ahora. Miguel, tienes 45 años, un buen trabajo y una prometida que aparentemente es muy buena organizando. Estoy segura de que encontrarás una solución. ¿Hay algún restaurante de comida rápida cerca? Mamá, no puedes hablar en serio. Hijo, nunca he hablado más en serio en mi vida. Disfruta tu boda. Nosotras vamos a disfrutar nuestro spa. Ah, y no me esperes temprano mañana. Vamos a desayunar aquí también. Espera, mamá. Laura quiere hablar contigo. Escuché ruidos, llanto en el fondo y voces desesperadas. Luego, la voz de Laura, ya no con su tono dulce habitual. Carmen,
No puedes hacernos esto. Prometiste el buffet. Hay 150 personas aquí. Laura, querida, respondí con la voz más calmada que pude. Prometí el buffet cuando pensaba que era una invitada especial en tu boda, pero cuando descubrí que en realidad era la trabajadora doméstica gratuita, cambié de opinión. Como dice el refrán, el trabajo se paga. Pero los niños, hay 15 niños aquí y sus padres esperan que alguien los cuide. Sí, imagino que debe ser muy difícil. ¿No tienes una hermana que pueda ayudarte? ¿Cómo se llamaba Teresa? Me parece que ella piensa que soy muy buena con los niños. El silencio al otro lado del teléfono fue delicioso. Duró unos segundos que parecieron una eternidad. Podía escuchar el caos de fondo. Niños llorando, adultos hablando en voz alta y lo que parecía alguien moviendo desesperadamente mesas y sillas. ¿Cómo sabes de Teresa?, balbuceó Laura, y por primera vez en 2 años. Su voz sonaba quebrada, sin esa falsa confianza que siempre mostraba. Oh, cariño, aprendes muchas cosas cuando tienes 72 años. Una de ellas es que las paredes tienen oídos, especialmente cuando la gente habla tan alto en mi terraza. Carmen, por favor, ¿podemos hablar de esto más tarde? Ahora mismo necesito que sepas, Laura, tú no necesitas nada de mí. Según lo que escuché, lo que necesitas es una niñera profesional. Te sugiero que busques en las páginas amarillas. Creo que cobran unos 10 euros por hora por niño. Veamos. 15 niños durante 6 horas son 900 euros. Barato comparado con los 3.000 euros que gasté en tu buffet. Escuché a Laura gritándole a alguien en el fondo. Miguel, tu madre se ha vuelto loca, dice que sabe todo lo que hablamos. Luego escuché la voz de Miguel nuevamente, pero ahora sonaba diferente, más profunda, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Mamá, ¿nos escuchaste cuando estábamos hablando en la terraza? Escuché muchas cosas interesantes. Hijo, por ejemplo, que soy una vieja que es útil para mantenerla ocupada para que no interrumpa conversaciones importantes de adultos. También escuché que aparentemente estoy tan acostumbrada a cuidar niños que ni siquiera me daría cuenta de que me están utilizando. ¿Y mi favorita? Que soy como tener una niñera profesional gratuita para toda la noche. El silencio fue aún más largo esta vez. Pilar, que había estado escuchando toda la conversación desde su silla en la terraza, me dio un pulgar hacia arriba. Mamá, comenzó Miguel con voz de niño regañado. Miguel, tienes 45 años. Eres un hombre exitoso e inteligente. ¿En serio nunca se te ocurrió preguntarme si quería pasar toda tu boda corriendo detrás de 15 niños en lugar de disfrutar de la celebración de mi único hijo? Nosotros pensábamos que te gusta cuidar niños. Me gusta cuidar a mis nietos de vez en cuando. Miguel, no me gusta ser la niñera oficial de una boda sin que nadie me consulte. Y definitivamente no me gusta escuchar que mi nuera piensa que soy una molestia que necesita mantenerse ocupada para no estorbar. Laura no dijo eso. Miguel, tengo 72 años. No tengo Alzheimer. Escuché cada palabra. Escuché cuando tu esposa le dijo a su hermana que era inteligente por conseguir una niñera gratis. Escuché cuando se rieron de que no podría comer mucho del buffet porque estaría ocupada. Escuché cuando Teresa dijo que al menos su suegra sería útil por una vez. Esta vez. El silencio fue interrumpido por los gritos de un niño en el fondo y la voz de una mujer diciendo: ¿Dónde está la señora que se suponía iba a cuidar a los niños? Mi hijo se escapó y está corriendo por todo el jardín. Ahí tienes tu respuesta. Hijo, el espectáculo ha comenzado. Mamá, por favor ven, te pagaremos. Te daremos 500 euros por cuidar a los niños. Me reí tan fuerte que Pilar se sobresaltó. 500 euros. Miguel hace 5 minutos era un favor familiar que se suponía que debía hacer por amor. Y ahora que te has dado cuenta de que no soy tan tonta como pensabas, ¿quieres pagarme 500 euros para que arruine mi vestido coral corriendo detrás de niños que ni siquiera conozco? Laura gritó en el fondo. Carmen, Laura no va a perdonarte nunca lo que estás haciendo. No hay suficiente dinero en el mundo para que vaya a esa boda ahora, Laura, pero voy a darte un consejo gratis. La próxima vez que planees usar a alguien como empleada, pregúntale primero. Es lo educado. 2.000 euros, gritó Miguel, y ahora sonaba completamente desesperado. Miguel, hijo mío, escúchame con atención. Si tenías 2.000 euros para pagarme por ser niñera, también tenías dinero para contratar a un catering en lugar de hacer que gastara mi pensión en tu buffet de boda.
Pero resulta que era más conveniente que mamá pagara todo y además trabajara gratis. ¿No es así? Pilar me sirvió más vino y susurró: «Eres brillante, amiga mía, mamá». La voz de Miguel ahora se quebraba. «Por favor, no me hagas esto. Es mi boda. Miguel, yo no te estoy haciendo nada. Tú me hiciste algo a mí. Tú y tu prometida decidieron que yo era su empleada personal sin consultarme». Yo solo estoy decidiendo que no acepto ese trabajo. Pero no podemos conseguir un catering a esta hora. Los invitados se van a quedar con hambre. ¿Sabes qué? Hijo, eso se llama planificación. Cuando organizas una boda, se supone que debes asegurarte de tener comida y una niñera. Asumiste que tenías ambas gratis, pero te equivocaste. «Carmen, vuelve al salón ahora mismo o nunca te vamos a perdonar», gritó Laura. Y ahora su verdadera personalidad se mostraba completamente. «Ahí está», le dije a Pilar mientras tapaba el teléfono. «Ahí está la verdadera Laura». Destapé el teléfono y respondí con la voz más tranquila del mundo. «Laura, querida, no hay nada que perdonar. Planeaste utilizarme. Yo decidí no dejarme utilizar. Es así de simple. Y francamente, después de escuchar tu verdadero tono de voz, me alegro mucho de no estar allí». «Eres una vieja egoísta. Has arruinado mi boda», gritó Laura. «No, cariño». Tú arruinaste tu boda cuando decidiste que ahorrar dinero era más importante que tratar a tu suegra con respeto. Yo solo decidí no ser cómplice de mi propia humillación. Miguel volvió a tomar el teléfono. «Mamá, los niños están corriendo por todas partes. Uno se metió en la cocina y tiró toda la tarta. Otro se escondió debajo de la mesa principal. Los padres están furiosos. Miguel, ¿y dónde está esa inteligente Teresa? ¿No puede ayudar a su hermana con los niños? Teresa dice que ella no sabía que tenía que cuidar niños, que era tu trabajo. Qué conveniente. La misma Teresa que se estaba riendo de que la vieja iba a cuidar a todos esos mocosos gritones, ahora dice que no puede ayudar. Mamá, por favor». «Miguel, voy a colgar ahora porque mi masaje de chocolate está esperando. Pero antes de hacerlo, déjame decirte algo. Espero que esta experiencia te enseñe que tu madre no es tu empleada personal. Soy una mujer de 72 años que merece respeto, no una sirvienta a la que puedes usar cuando te conviene. Espera, mamá. ¿De verdad no vas a venir? De verdad no voy a ir. Disfruta tu boda. Nosotras vamos a disfrutar nuestro spa. Y mañana ya veremos. Primero quiero que reflexiones sobre lo que pasó aquí. Y quiero que tu esposa reflexione sobre lo que significa tener una familia. Pero mamá, Miguel, tengo que irme. Mi masajista me está esperando, y a diferencia de ustedes, ella me está tratando con respeto porque le estoy pagando por sus servicios». Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Pilar estaba aplaudiendo. «Carmen, eso fue magistral. ¿Cómo te sientes?» «Me siento libre. Pilar, por primera vez en 2 años, me siento completamente libre». Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la terraza del spa, mirando el mar Mediterráneo y sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pilar me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Carmen, ¿estás segura de que hiciste lo correcto?», preguntó, tomando un sorbo de su vino. «Es decir, sé que tenías razón, pero Miguel es tu único hijo». «Precisamente porque es mi único hijo. Pilar, necesito enseñarle esta lección. Si no lo hago ahora, Laura va a convertirlo en alguien que trata a su propia madre como una empleada doméstica. Y no voy a permitirlo». Durante las siguientes 2 horas, mi teléfono vibró constantemente, pero lo mantuve en silencio. Pilar y yo disfrutamos de nuestros tratamientos en el spa como si nada estuviera sucediendo. El tratamiento facial con colágeno dejó mi piel tan suave como la de un bebé, y el masaje con aceites aromáticos relajó músculos que habían estado tensos durante años por el estrés de intentar ser la abuela perfecta. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le dije a Pilar mientras estábamos en el jacuzzi viendo la puesta de sol. Que durante 2 años intenté tan arduamente ser la suegra ideal que perdí mi propia identidad. Cocinaba lo que a ella le gustaba. Decoraba como ella pensaba que era bonito. Incluso cambié mi forma de vestir para ajustarme a su imagen de la abuela perfecta. Siempre pensé que eso era extraño, admitió Pilar. Tú, que siempre fuiste tan independiente,
De repente parecías estar pidiendo permiso para todo. Tenías razón, y lo peor es que cuanto más intentaba complacerla, menos me respetaba. Para ella, mi disposición a ayudar era una debilidad, no amor. A las 8 de la noche, decidí revisar mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas, 26 mensajes de texto y, para mi sorpresa, varios mensajes de números desconocidos. Al parecer, algunos familiares habían conseguido mi número para intentar convencerme de que volviera. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados y reveladores. Miguel, mamá, tuvimos que pedir pizza para todos los invitados. Gastamos 1.200 euros en pizza. Miguel, mamá, los padres de 3 niños ya se fueron enfadados porque nadie podía cuidarlos. Miguel, mamá, Laura está en el baño llorando. Dice que arruinaste el día más importante de su vida. Miguel, mamá, el fotógrafo está preguntando si puede tomar fotos familiares. Le dije que la abuela no pudo venir. Número desconocido, doña Carmen. Soy Rafael, el padre de Laura. Por favor, doña Carmen, venga a ayudarnos. Mi hija está devastada. Otro número desconocido. Carmen, soy Teresa. Sé que escuchaste nuestra conversación. Por favor, perdónanos. Solo era una broma. Me reí mientras leía el mensaje de Teresa. Una broma. Planear usar a alguien como empleada gratuita es una broma muy cara. Pilar. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue de un número que no reconocí, doña Carmen. Soy Marta, la madre de uno de los niños en la boda de su hijo. Quería decirle que varios padres y yo estamos muy disgustados porque nos dijeron que alguien cuidaría a los niños, y resulta que no hay nadie. Algunos de nosotros ya nos hemos ido. Lo que le hicieron a usted no está bien. Mira esto, Pilar. Le mostré el mensaje a mi amiga. Parece que no soy la única que piensa que lo que hicieron estuvo mal. Por supuesto que no. Cualquier persona decente se daría cuenta de que tratar así a la madre del novio es inaceptable. A las 9 de la noche, mientras cenábamos en el elegante restaurante del spa, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que sí reconocí: mi cuñada Alicia, la hermana de mi difunto Antonio. Carmen, ¿qué está pasando? Miguel me llamó llorando diciendo que no fuiste a su boda. Alicia siempre había sido directa y honesta conmigo. Le conté toda la historia desde el principio, incluyendo la conversación que había escuchado y cómo me había sentido. Carmen, hiciste lo correcto, dijo sin un momento de duda. Si mi hermano estuviera vivo, él mismo habría ido a buscar a Miguel para darle una lección. Nadie trata así a su madre, especialmente después de todo lo que has hecho por esa familia. ¿De verdad crees que hice lo correcto? Alicia. Carmen, conozco a Miguel desde que nació. Es un buen chico, pero esa mujer lo tiene completamente manipulado. Ya era hora de que alguien le abriera los ojos. Y si ese alguien tuvo que ser tú, su propia madre, pues que así sea. Alicia me contó que otros familiares ya se habían enterado de lo sucedido porque Miguel había estado llamando a todos pidiendo ayuda. La mayoría de la gente está de tu lado. Carmen, tu prima Rosa dice que Laura siempre le pareció falsa. Y tu sobrino Carlos está furioso con Miguel por tratarte así. Después de hablar con Alicia, me sentí más segura de mi decisión. No estaba siendo una madre cruel. Estaba siendo una madre que se respeta a sí misma y le enseña a su hijo a hacer lo mismo. A las 10 de la noche, Pilar y yo nos retiramos a nuestras habitaciones. Tenía una hermosa suite con terraza privada con vista al mar. Me puse mi camisón más cómodo. Me serví una copa de vino de la botella que había en el minibar y me senté en la terraza a mirar las estrellas. Mi teléfono seguía vibrando constantemente, pero ya no me molestaba. Cada vibración era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si Miguel y Laura estuvieran realmente arrepentidos por lo que habían hecho, habrían enviado un mensaje disculpándose sinceramente en lugar de seguir intentando manipularme para resolver su problema. Finalmente, a las 11 de la noche, decidí leer todos los mensajes que habían llegado en las últimas 3 horas. Miguel, mamá, la boda terminó. Fue un desastre total. Miguel, mamá. Los niños rompieron 2 centros de mesa y mancharon el vestido de una invitada. Miguel, la hermana de Laura, tuvo que cuidar a algunos de los niños y está furiosa con nosotros. Miguel, Laura dice que no me perdonará que mi madre arruinara su boda. Miguel, mamá, ¿por qué me estás haciendo esto?
Pensé que me amabas. Ese último mensaje me dolió en el corazón, pero también confirmó que Miguel todavía no entendía nada. No se trataba de amor, se trataba de respeto. Podía amar a mi hijo con todo mi corazón y al mismo tiempo negarme a permitir que me faltara al respeto. Decidí responder solo a ese último mensaje, Miguel. Es precisamente porque te amo que no permitiré que me trates como a una empleada. Un hijo que ama a su madre no planea utilizarla sin consultarle. Un hijo que ama a su madre no permite que su esposa se burle de ella. Te amo, pero también me amo a mí misma. Y ya era hora de que lo supieras. La respuesta llegó inmediatamente, Miguel mamá. Laura está diciendo que tal vez es mejor que nos mudemos a otra ciudad. Dice que no puede vivir en el mismo lugar que alguien que arruinó su boda. Leí ese mensaje 3 veces antes de responder. Laura estaba jugando su última carta, chantajeando emocionalmente a Miguel, amenazando con alejarlo de mí. Miguel, si Laura quiere mudarse porque no puede afrontar las consecuencias de sus actos, esa es una decisión que debéis tomar como adultos. Pero debes saber que una mujer que realmente te ame nunca te alejaría de tu familia como castigo por algo que tú no hiciste. No hubo respuesta después de eso. Me quedé en la terraza hasta muy tarde, escuchando el sonido del agua en el mar y sintiendo una profunda tranquilidad. Por primera vez en 2 años. No estaba preocupada por si había complacido a alguien más. No estaba pensando en qué podría cocinar para Miguel mañana, qué favor podría hacer por Laura, o cómo podría ser una mejor suegra. Estaba pensando en mí, en Carmen, en la mujer de 72 años que había criado a un hijo maravilloso, que había mantenido un matrimonio feliz durante 30 años, que había sobrevivido a la viudez con dignidad y que merecía ser tratada con respeto por su propia familia. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. El domingo por la mañana desperté con una extraña sensación. Me sentía descansada y en paz. Había pasado mucho tiempo desde que me había despertado sin esa constante ansiedad de pensar en lo que necesitaría hacer para mantener a todos felices. Pilar y yo habíamos acordado encontrarnos para desayunar a las 9, pero yo ya estaba despierta a las 7, disfrutando del silencio y de la vista del mar desde mi terraza. Mi teléfono había permanecido en silencio toda la noche, lo que me pareció más significativo que todos los mensajes desesperados del día anterior. O bien Miguel finalmente había captado el mensaje, o estaba tan enfadado que había decidido no hablarme más. Ambas opciones me parecían mejores que seguir recibiendo mensajes intentando manipularme. Cuando Pilar y yo nos encontramos en el restaurante del spa para desayunar, me miró con curiosidad. «Te ves diferente, Carmen. Más ligera. Me siento diferente, Pilar. Es como si hubiera estado cargando un enorme peso sobre mis hombros durante 2 años y finalmente me lo hubiera quitado». Pedimos un desayuno completo con fruta fresca, yogur, tortitas y café. Mientras comíamos, hablamos de todo menos de la boda. Hablamos de nuestros planes para los próximos meses, de los libros que queríamos leer, de viajes que habíamos soñado hacer pero siempre postergábamos para estar disponibles para las necesidades de nuestras familias. ¿Sabes qué? Pilar, creo que vamos a hacer ese viaje a Andalucía que siempre planeamos. ¿En serio no vas a esperar a ver si Miguel y Laura te necesitan para cuidar a sus futuros hijos? Miguel tiene 45 años. Si decide tener hijos, puede contratar a una niñera como hace toda la gente normal. Estaré disponible como abuela, no como trabajadora doméstica. Después del desayuno, decidimos extender nuestra estancia un poco más. Reservamos el jacuzzi privado por 2 horas más y pasamos la mañana relajándonos completamente. Era la primera vez en años que había pasado tanto tiempo pensando solo en mi propio bienestar. Al mediodía, mientras empacábamos nuestras cosas para volver, decidí encender mi teléfono de nuevo. Tenía 3 nuevos mensajes, todos de Miguel, enviados en la madrugada. Miguel mamá, Laura y yo hablamos toda la noche. Está muy dolida, pero admite que tal vez no te tratamos bien. Podemos hablar cuando vuelvas. Los mensajes eran diferentes, menos desesperados, más reflexivos. Pero también noté algo importante. No había una disculpa real, solo una admisión de que tal vez no me habían tratado bien. Tal vez no era suficiente para lo que había sucedido. Decidí no responder todavía. Quería llegar a casa.
acomodarme en mi propia cama y pensar cuidadosamente qué quería decir y cómo quería decirlo. El viaje de regreso fue tranquilo. Pilar y yo hablamos sobre lo que este fin de semana había significado para mí. ¿Sabes cuál es la cosa más importante que aprendí? Pilar, dime, que puedes amar a tu familia y establecer límites al mismo tiempo. Durante todos estos años, pensé que amar significaba decir sí a todo, pero ahora entiendo que a veces amar significa decir no. Esa es una lección que muchas mujeres de nuestra generación necesitan aprender, respondió Pilar. Fuimos criadas para creer que nuestro valor dependía de cuánto nos sacrificáramos por los demás. Llegué a casa a las 5 de la tarde. La casa se sentía diferente, como si hubiera estado vacía durante mucho más tiempo que 2 días. Me preparé un té, me puse mi ropa más cómoda y me senté en mi sillón favorito del salón. Era hora de decidir qué hacer a continuación. A las 6, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el coche de Miguel estacionado afuera. Estaba parado en mi puerta, solo, con la cabeza gacha. Respiré profundamente y fui a abrirle. «Hola, mamá», dijo con voz suave. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. «Hola, Miguel, pasa». Nos sentamos en el salón, él en el sofá y yo en mi sillón. El silencio se extendió por unos minutos hasta que Miguel finalmente habló. «Mamá, tengo que pedirte perdón». «Te escucho». Laura y yo hablamos toda la noche después de la boda. Al principio, ella estaba furiosa contigo, pero cuando le conté exactamente lo que habías escuchado, se dio cuenta de lo mal que sonaba todo lo que había dicho, Dawn. ¿Y tú también te diste cuenta? Miguel bajó la cabeza aún más. Sí, mamá, me di cuenta de que durante 2 años te he estado tratando como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Me siento horrible. Me siento avergonzado. Papá debe estar revolviéndose en su tumba por cómo traté a la mujer que amó durante 30 años. Esa mención de su padre tocó mi corazón, pero mantuve la compostura. Miguel, necesito que entiendas algo. No se trata solo de lo que pasó con la boda. Se trata de 2 años asumiendo que yo estaba disponible para todo, sin preguntarme nunca si quería hacerlo. Lo sé, mamá, y tienes razón. Cuando Laura sugería que te pidiéramos ayuda con algo, nunca me detuve a pensar si era justo para ti. Solo pensaba, mamá siempre dice que sí, así que no hay problema. ¿Y Laura? ¿Cómo se siente ella realmente? Miguel suspiró profundamente. Está avergonzada. Dice que nunca ha tenido una suegra antes y no sabía cómo tratarte, pero reconoce que lo que dijo sobre tía Teresa estuvo muy mal. Miguel, ¿ella reconoce eso o tú estás intentando suavizar lo que realmente piensa? No, mamá, lo reconoce. De hecho, quiere venir a disculparse personalmente contigo, pero le dije que tenía que hablar contigo primero. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín parecía descuidado. Había estado tan ocupada con los preparativos de la boda que no había tenido tiempo de cuidar mis flores. Miguel, necesito hacerte una pregunta muy directa y quiero que me respondas con honestidad. Dime, mamá, ¿Laura me respeta como persona o me ve como un recurso útil que está disponible cuando me necesita? Miguel permaneció en silencio durante un largo momento. Mamá, creo que hasta ayer las dos cosas se habían mezclado, pero después de ver las consecuencias de tratarte como un recurso, se dio cuenta de que había perdido de vista a la persona. ¿Y tú? ¿Me ves como tu madre o como tu empleada personal? Mamá, esa pregunta duele, pero entiendo por qué la estás haciendo. Y la respuesta honesta es que durante estos 2 años, sin darme cuenta, comencé a verte más como alguien que resolvía mis problemas que como mi madre, que merecía ser consultada y respetada. Me senté de nuevo y lo miré directamente a los ojos. Miguel, aprecio tu honestidad, pero necesito que entiendas que las cosas van a cambiar a partir de ahora. ¿Entiendes, mamá? ¿Qué necesitas de nosotros? Necesito que la próxima vez que quieras pedirme un favor, me preguntes si puedo y si quiero hacerlo. No asumas que voy a decir que sí. Necesito que me trates como una invitada en vuestros eventos familiares, no como parte del personal de servicio. Y necesito que Laura entienda que soy la madre de su marido, no su empleada. Todo eso es justo, mamá. Algo más. Sí.
Necesito que entiendas que tengo derecho a decir no sin dar explicaciones, y que cuando diga no, no vas a intentar manipularme ni hacerme sentir culpable para cambiar de opinión. ¿Entendido? Sí, mamá. Y Miguel, una cosa más. La próxima vez que Laura hable mal de mí a alguien, vas a defenderme. No te vas a quedar callado mientras tu esposa me falta al respeto. Miguel asintió vigorosamente. Tienes razón, mamá. Debí haberte defendido desde el principio. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Podía ver que Miguel estaba procesando todo lo que habíamos hablado. Mamá, ¿me perdonas? Miguel, eres mi hijo y siempre te amaré, pero el perdón es algo que se construye con acciones, no solo con palabras. Necesito ver cambios reales en la forma en que me tratas antes de poder decir que todo está perdonado. Es justo. ¿Y Laura le vas a dar una oportunidad para disculparse? Si quiere disculparse de verdad, no porque tú se lo pediste, sino porque está realmente arrepentida de cómo me trató. Entonces sí, la escucharé. Quiere hacerlo, mamá, pero tiene miedo de que la rechaces. Miguel, yo no rechazo a las personas que se disculpan sinceramente, pero tampoco acepto disculpas falsas solo para mantener la paz. Entiendo. ¿Cuándo sería un buen momento para que viniera? Dale unos días para que piense cuidadosamente lo que quiere decir. Y Miguel, asegúrate de que entienda que no espero que pretendamos ser mejores amigas de la noche a la mañana. Solo espero respeto básico. Miguel se quedó un poco más en mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, tuvimos una conversación real entre madre e hijo, no entre jefe y empleada. Me habló de cómo se había sentido durante la boda, viendo a los invitados preguntarse por qué no había comida preparada y por qué los niños corrían sin supervisión por todas partes. Mamá, cuando los padres empezaron a preguntarme dónde estaba la persona que iba a cuidar a los niños, me di cuenta de que nunca te habíamos preguntado si querías hacer ese trabajo. Simplemente lo asumimos. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso? Me sentí como un idiota, mamá, y me avergoncé de que mi propia madre tuviera que enseñarme una lección tan básica sobre el respeto. Cuando Miguel se fue esa noche, reflexioné sobre nuestra conversación. Parecía sinceramente arrepentido, pero también sabía que las disculpas son fáciles cuando te enfrentas a las consecuencias de tus acciones. La verdadera prueba sería ver si los cambios duraban más allá de esta crisis. Los siguientes 3 días fueron tranquilos. No recibí ninguna llamada pidiendo favores, ningún mensaje asumiendo que estaría disponible para algo. Era una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en 2 años, mis días eran completamente míos. El miércoles por la tarde, Miguel me llamó. Mamá, Laura quiere venir a hablar contigo mañana por la tarde si estás de acuerdo. ¿Estás segura de que quiere hacerlo o se siente obligada? Está segura, mamá. Ha estado muy callada estos días, reflexionando sobre todo lo que pasó. Está bien, dile que venga mañana a las 4. Gracias, mamá. Significa mucho para ambos que le des esta oportunidad. Miguel, no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por mí misma porque quiero saber si la situación tiene solución o si necesito aceptar que mi nuera y yo nunca nos vamos a llevar bien. El jueves a las 4 en punto. Sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Laura. Se veía completamente diferente de como siempre la había visto. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba recogido en una sencilla coleta, y vestía vaqueros y una blusa simple, pero lo más notable era su expresión. Ya no tenía esa sonrisa perfecta que siempre mostraba. Se veía vulnerable, casi frágil. «Hola, doña Carmen», dijo con voz suave. «Gracias por verme. Pasa, Laura, siéntate donde quieras». Se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo me senté en mi sillón y esperé a que hablara. «No sé por dónde empezar», admitió después de unos minutos de silencio. «Comienza donde te sientas cómoda». «Doña Carmen, quiero disculparme por todo lo que dije sobre usted. Fue cruel, irrespetuoso y completamente injusto». «¿Y por qué lo dijiste?» Laura bajó la cabeza. «¿Por qué? Porque tengo 26 años y nunca he tenido una suegra antes. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años y mi padre se volvió a casar con una mujer que nunca me quiso. Cuando conocí a Miguel y la conocí a usted, no supe cómo manejar tener una figura materna nuevamente. Y tu solución fue tratarme como una empleada. No fue consciente, doña Carmen.
Al principio, usted me intimidaba mucho. Es tan segura de sí misma, tan buena en todo lo que hace, tan querida por toda la familia. Me sentía como si nunca estaría a su altura. Laura, eso no explica por qué hablaste así de mí con tu hermana. Laura permaneció en silencio durante un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz apenas era un susurro, porque cuando te sientes insegura, a veces intentas sentirte mejor haciendo que los demás parezcan menos importantes. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Al menos estás siendo honesta. Laura, doña Carmen, cuando usted no se presentó en la boda y leí su carta, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que había estado intentando convertir a Miguel en alguien que ponía mis comodidades por encima de su propia madre. Y eso está muy mal. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Ahora me siento avergonzada, me siento culpable, y me siento triste porque perdí la oportunidad de tener una relación real con la mujer que crió al hombre que amo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez desde que la conocía, parecían genuinas, no calculadas. Laura, aprecio tu honestidad, pero necesito preguntarte algo directamente. ¿Realmente quieres una relación conmigo o solo quieres arreglar esto para que Miguel esté feliz? Al principio, admito que solo quería arreglar las cosas para que Miguel no estuviera triste, pero estos últimos días he estado pensando mucho y me di cuenta de que también perdí algo importante. Perdí la oportunidad de tener una mamá otra vez. Laura, no puedo ser tu madre. Tu madre murió y nadie puede reemplazarla, pero puedo ser tu suegra que te respeta y espera respeto a cambio. Eso es todo lo que quiero, doña Carmen. Respeto mutuo y una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Y estás realmente dispuesta a cambiar la forma en que me tratas? Sí, ya no asumiré que está disponible para ayudarnos. Le preguntaré antes de planear cualquier cosa que la involucre y trataré de incluirla como familia, no como personal de servicio. ¿Y qué pasa si digo no a algo que me pidas? Entonces respetaré su decisión sin intentar hacerla sentir culpable. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Podía ver que Laura estaba esperando mi respuesta, pero necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Laura, voy a ser honesta contigo. Todavía no confío en ti. Vas a tener que demostrarme con acciones que estos cambios son reales, no solo palabras para salir del problema. Entiendo completamente. ¿Qué necesita que haga? Necesito tiempo. Necesito ver cómo me tratas en los próximos meses cuando no estés en crisis. ¿Me vas a dar esa oportunidad? Sí, doña Carmen, voy a darle esa oportunidad, pero va a ser la única. Entiendo. ¿Y hay algo específico que pueda hacer para empezar a reconstruir tu confianza? Pensé en su pregunta por unos momentos. Sí, hay algo. Quiero que le cuentes a tu hermana Teresa lo que realmente pasó, no una versión suavizada, sino la verdad completa. Quiero que entienda que lo que dijisteis de mí estaba mal. Laura asintió inmediatamente. Ya lo hice. Doña Carmen, llamé a Teresa el lunes y le conté todo. Ella también quiere disculparse con usted. No necesito que Teresa se disculpe conmigo. No la conozco lo suficientemente bien como para que sus opiniones me importen. Pero sí necesito que entienda que no puede hablar de mí de esa manera cuando viene a mi casa. Ella entiende. De hecho, está muy avergonzada de lo que dijo. Bien, ¿hay algo más que quieras decirme? Sí. Quiero agradecerle por enseñarnos esta lección. Sé que no era su responsabilidad educarnos sobre el respeto, pero lo hizo de una manera que nunca olvidaremos. Laura, yo no quería enseñaros ninguna lección, solo quería ser tratada con dignidad, y tenía todo el derecho de exigirlo. Doña Carmen, ¿cree que algún día podamos tener una relación normal de suegra y nuera? Eso va a depender de ti, Laura. Estoy dispuesta a intentarlo si realmente cambias. Cambiaré, lo prometo. No me prometas nada. Simplemente demuéstramelo. Laura se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia mí. Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Dime, ¿cómo puedo ser una buena nuera? Honestamente no sé cómo. Su pregunta me sorprendió por su simplicidad y honestidad. Laura, ser una buena nuera es lo mismo que ser una buena persona. Trata a los demás como quieres ser tratada. Pregunta antes de asumir.
Respeta los límites y recuerda que detrás de cada favor que alguien hace por ti, hay una persona que eligió ayudarte. Puedo preguntarle cuando tenga dudas sobre algo. Si son preguntas genuinas y no manipulaciones disfrazadas. Sí, gracias, doña Carmen. Gracias por todo. Cuando Laura se fue, me senté en mi salón sintiendo una mezcla de esperanza cautelosa y agotamiento emocional. La conversación había parecido sincera, pero solo el tiempo diría si los cambios serían duraderos. Las 2 semanas siguientes fueron reveladoras. Por primera vez en 2 años, Miguel y Laura no me llamaron pidiendo ningún favor. No hubo mensajes asumiendo que estaría disponible para cocinar, limpiar o cuidar algo. Al principio, pensé que estaban enfadados y me castigaban con el silencio. Pero luego me di cuenta de que simplemente estaban respetando mi espacio como nunca antes lo habían hecho. La primera prueba real llegó el viernes de la segunda semana. Miguel me llamó alrededor de las 7 de la noche, y por el tono de su voz, pude notar que estaba nervioso. Mamá, necesito pedirte un favor. Mi corazón se hundió un poco. Estaban volviendo a sus viejos patrones. Dime, Miguel. El cumpleaños de Laura es el sábado, y quería organizarle una fiesta sorpresa. ¿Podrías ayudarme a organizarla? Miguel, ¿me estás pidiendo que organice toda la fiesta por ti? No, mamá, para nada. Ya contraté al catering. Reservé el local y envié las invitaciones. Solo necesito ayuda con las decoraciones porque tienes un gran ojo para esas cosas. Pero obviamente, te pagaré por tu tiempo y tus ideas. Me sorprendió. Miguel había hecho la mayor parte del trabajo por sí mismo. Solo me estaba pidiendo ayuda específica con algo en lo que sabía que era buena y estaba ofreciéndose a pagarme. Miguel, no necesitas pagarme por ayudarte con las decoraciones. Eso es algo que puedo hacer como regalo para Laura. Pero aprecio que preguntaras en lugar de asumir. ¿De verdad me ayudarías? Sería de gran ayuda. Por supuesto. Parece un gesto muy dulce de tu parte. Gracias, mamá. Y si en algún momento sientes que es demasiado trabajo, solo dímelo y contrataré a alguien más. De acuerdo, hijo. Esa conversación confirmó que los cambios eran reales. Miguel había aprendido a planificar sus propios eventos, a no asumir mi disponibilidad y a ofrecer compensación por mi tiempo. Pero lo más importante, había aprendido a darme una salida sin hacerme sentir culpable. El sábado de la fiesta de cumpleaños de Laura fue una revelación completa. Miguel y yo pasamos la mañana decorando su patio trasero con globos dorados y flores frescas. Había comprado todos los materiales y solo necesitaba mis ideas sobre cómo combinar los colores y dónde colocar todo. Trabajamos juntos como un equipo, hablando y riendo mientras transformábamos el espacio. «Mamá, esto se ve hermoso», dijo Miguel mientras colgábamos las últimas luces. «Laura se va a emocionar mucho». «Eso espero. Se puede ver que la amas mucho». Lo hago. Pero también aprendí que amar a mi esposa no significa que tenga que dejar de respetar a mi madre. Me alegra que hayas aprendido eso, hijo. Cuando Laura llegó esa noche, fingiendo que solo venía a una cena íntima, su sorpresa fue genuina y conmovedora. Al ver el patio trasero decorado y todos sus amigos esperándola, comenzó a llorar de alegría. «No puedo creer que hicieras todo esto», exclamó, abrazando a Miguel. «Doña Carmen me ayudó con las decoraciones», dijo Miguel. «Tiene un talento increíble para estas cosas». Laura se acercó y me dio un abrazo sincero. «Gracias, doña Carmen. Todo se ve precioso. Fue un placer ayudar. Laura, feliz cumpleaños». Durante la fiesta, observé cómo Miguel y Laura interactuaban conmigo. Me incluyeron en las conversaciones. Me presentaron a sus amigos como la madre de Miguel con orgullo, no como la mujer que había ayudado con las decoraciones. Me sentaron en la mesa principal como familia, no en una mesa separada como personal de servicio. Lo más significativo de todo fue cuando uno de los amigos de Laura comentó lo hermosas que eran las decoraciones. «Laura, tienes un gusto exquisito. ¿Dónde aprendiste a decorar así?» «En realidad, fue doña Carmen quien diseñó todo», respondió Laura inmediatamente. «Tiene un talento natural para estas cosas. Yo solo tuve la suerte de que me ayudara. En lugar de atribuirse el mérito por mi trabajo, Laura me lo dio completamente. Era un cambio pequeño pero significativo que me mostró que realmente había entendido la lección. 2 meses después de la desastrosa boda, recibí una llamada que no esperaba. Era Marta.
la madre que me había enviado ese mensaje de texto durante la boda. Doña Carmen, espero que me recuerde. Soy Marta, la madre de uno de los niños de la boda de su hijo. Por supuesto que te recuerdo. Marta, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. La llamo porque quería contarle algo. ¿Recuerda a Rafael, el padre de Laura? Sí. ¿Qué pasa con él? Resulta que él y yo nos conocimos en la boda cuando todos estábamos tratando de controlar a nuestros hijos sin supervisión. Comenzamos a hablar sobre lo que había pasado con usted. Y ambos estuvimos de acuerdo en que lo que le hicieron estuvo muy mal. Hemos estado saliendo desde entonces. Y me ha contado más detalles sobre la situación. Quería que supiera que él también regañó a Laura por cómo la trataron. Me reí suavemente. ¿En serio? El padre de Laura me defendió. Sí, y con bastante firmeza. Le dijo a Laura que usted había sido increíblemente generosa preparando el buffet y que utilizarla como niñera sin consultarle era inaceptable. Dice que se sintió muy avergonzado cuando supo toda la historia. Me alegra saberlo. Marta. Doña Carmen. Todos los padres que estábamos en esa boda quedamos muy impresionados con lo que hizo. No muchas personas de su edad tendrían el valor de defenderse de esa manera. A veces hay que defenderse sin importar la edad. Exactamente. Y queríamos que supiera que la respetamos mucho por eso. Esa llamada me llenó de una satisfacción inesperada. No solo había defendido mi dignidad con mi propia familia, sino que mi ejemplo había resonado con otras personas que habían presenciado la situación. 3 meses después de la boda, Laura me invitó a almorzar. Solo nosotras dos. Nos encontramos en un tranquilo café cerca de mi casa y durante la comida tuvimos la conversación más honesta que jamás habíamos tenido. Doña Carmen, ¿puedo contarle algo personal? Por supuesto. Laura, desde la boda, he estado yendo a terapia. ¿De verdad por qué? Porque me di cuenta de que tengo problemas para relacionarme con figuras maternas. Después de que mi madre murió, desarrollé mecanismos de defensa que incluían desvalorizar a otras mujeres mayores para protegerme emocionalmente. Eso explica muchas cosas. Sí, mi terapeuta me ayudó a entender por qué me sentía tan amenazada por usted al principio. Usted representaba todo lo que había perdido cuando mi madre murió. Y en lugar de permitirme extrañar a mi madre, decidí actuar como si las madres no fueran importantes. Laura, eso debe haber sido muy doloroso para ti. Lo era, pero no me daba cuenta. Pensaba que había superado la muerte de mi madre, pero en realidad solo había enterrado el dolor. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento más libre y agradecida por tener una segunda oportunidad con usted. Laura, realmente aprecio que me cuentes esto, y me alegra saber que estás trabajando en ti misma. Doña Carmen, ¿me permitiría empezar de nuevo como si nos estuviéramos conociendo por primera vez? ¿A qué te refieres? Quiero conocerla de verdad. Sus historias, sus sueños, sus opiniones. No como la suegra que puede ser útil, sino como Carmen, la persona. Me gustaría mucho eso. Laura, ¿puedo hacerte una pregunta? Pregúnteme todas las que quiera. ¿Qué sueño tuyo dejaste sin cumplir cuando te casaste con Miguel? La pregunta la sorprendió por su profundidad y honestidad. Siempre quise escribir un libro de cuentos para niños, inspirados en las historias que mi madre me contaba cuando era pequeña, pero siempre encontré excusas para no empezar. ¿Y por qué no empiezas ahora? Doña Carmen, usted me enseñó que nunca es tarde para defender tus derechos y cambiar una situación. Quizás tampoco sea tarde para cumplir un sueño. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante las siguientes semanas, comencé a pensar seriamente en escribir ese libro que siempre había querido escribir, sobre las recetas de mi abuela y nuestras historias familiares. 6 meses después de la desastrosa boda, Miguel y Laura me invitaron a cenar para darme una noticia especial. «Mamá, estamos embarazados», anunció Miguel con una enorme sonrisa. «¡Qué maravilla!», exclamé, abrazándolos a ambos. «Voy a ser abuela». Laura dijo, tomándome las manos, «Queremos pedirte algo importante. Díganme. Queremos que seas la abuela que elija cuánto quiere involucrarse. No vamos a asumir nada. No vamos a esperar que cuides al bebé cuando queramos salir. Queremos que tú decidas qué tipo de abuela quieres ser. Y si quieres ser la abuela que viene a tomar té y leer cuentos una vez por semana, está perfectamente bien», añadió Miguel.
Si quieres ser la abuela que cuida al bebé ocasionalmente, también está perfectamente bien. Tú decides. Me conmovieron hasta las lágrimas. Hijos, eso es todo lo que siempre quise, la libertad para elegir cómo amar a mi familia. ¿Y qué elige, doña Carmen?, preguntó Laura. Elijo ser una abuela que está disponible cuando realmente me necesitan, pero que también tiene su propia vida, sus propios planes y sus propios sueños. Perfecto, dijo Miguel. Eso es exactamente lo que queremos. Un domingo por la mañana, 4 meses después de nuestra conversación sobre el embarazo, recibí una llamada urgente de Miguel. Su voz sonaba alterada, algo poco común en él. Mamá, ¿estás ocupada hoy? Tenía planes para ir al mercado y luego encontrarme con Pilar para nuestro habitual café dominical, pero la inquietud en su voz me preocupó. Tengo algunos planes. Hijo, ¿qué sucede? Laura no se siente bien. Tiene náuseas terribles por el embarazo y hoy teníamos un compromiso importante. Es la celebración de aniversario de sus abuelos, un evento familiar que no podemos cancelar. Ya veo, respondí, esperando a que continuara. Hubo una pausa en la línea. Podía sentir que Miguel estaba midiendo sus palabras. Me preguntaba si podrías venir a estar con ella unas horas mientras yo asisto en representación de ambos. Sonreí para mí misma. Esta era una prueba real del cambio prometido. Claro que puedo, Miguel. Pero dime, ¿Laura está de acuerdo con esto o es idea tuya? De hecho, ella insistió en que no te molestáramos. Dijo que podría arreglársela sola, pero yo estoy preocupado. No quiero dejarla así. Esto era nuevo. La Laura de antes habría asumido mi disponibilidad sin dudarlo. Pondré algunas cosas en una bolsa y estaré allí en una hora. Puedo llevarle mi remedio casero para las náuseas. ¿Crees que le apetecería una sopa ligera? Mamá, no tienes que cocinar. Podemos pedir algo a domicilio. Otro cambio notable. No es molestia, hijo. Me gusta cocinar cuando es por elección, no por obligación. Hay una diferencia. Cuando llegué al apartamento de Miguel y Laura, ella estaba recostada en el sofá, pálida pero sonriente. Al verme, intentó incorporarse. Doña Carmen, no era necesario que viniera. Le dije a Miguel que podía quedarme sola. Me senté junto a ella y tomé su mano. Estaba fría y temblorosa. Laura, quiero estar aquí. Además, traigo el remedio secreto de la familia López para las náuseas del embarazo. Funcionó con mi madre, funcionó conmigo y funcionará contigo. Miguel nos observaba desde la puerta, visiblemente aliviado. ¿Estás segura de que no te importa, mamá? Completamente segura. Vete tranquilo a la celebración. Dale mis saludos a los abuelos de Laura. Una vez que Miguel se marchó, preparé mi infusión especial de jengibre, menta y limón. Laura la bebió a pequeños sorbos mientras yo organizaba silenciosamente la cocina, preparando una sopa ligera de verduras. Doña Carmen, habló finalmente Laura, gracias por venir, pero no tiene que limpiar ni cocinar. No quiero que piense que la llamamos para eso. No lo pienso, querida. Lo hago porque quiero hacerlo. Esa es la diferencia, la elección. Laura sonrió débilmente. Estoy aprendiendo esa diferencia. Mi terapeuta dice que tengo que aprender a pedir ayuda correctamente, sin manipular ni dar por sentado. Tu terapeuta es una persona sabia. Mientras la sopa hervía suavemente en la cocina, me senté junto a Laura. Ella había sacado un cuaderno lleno de bocetos y notas. ¿Qué es eso?, pregunté con curiosidad. Laura se sonrojó ligeramente. Son ideas para mi libro de cuentos infantiles. Después de nuestra conversación, decidí intentarlo. Tengo 5 historias esbozadas ya. Tomé el cuaderno con cuidado y hojeé las páginas. Estaban llenas de hermosas ilustraciones y fragmentos de historias encantadoras sobre una niña y su abuela que vivían aventuras mágicas en un jardín español. Laura, esto es precioso. Tienes un verdadero talento. Gracias, susurró. Las historias están inspiradas en los recuerdos que tengo de mi madre, y algunas están inspiradas en usted, doña Carmen. Sentí que mi corazón se expandía. Este era un regalo inesperado, ver que mi influencia en la vida de Laura no era como sirvienta, sino como inspiración. Me siento honrada, respondí con sinceridad. Pasamos la tarde tranquilamente. Laura descansó.
Sus náuseas disminuyeron con la infusión y la sopa. Conversamos sobre nombres para el bebé, sobre cómo transformar la habitación de invitados en un cuarto infantil, y sobre los miedos naturales de toda futura madre primeriza. En ningún momento sentí que estaba siendo utilizada. Al contrario, sentía que estaba siendo incluida en un momento íntimo y precioso. Cuando Miguel regresó, encontró a Laura dormida en el sofá y a mí tejiendo tranquilamente a su lado. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó en voz baja. «Perfectamente bien. Las náuseas han disminuido, ha comido un poco, y ahora está descansando. ¿Qué es lo que necesita?». Miguel se sentó frente a mí, su rostro revelando una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Mamá, no sabes cuánto significa para mí que hayas venido hoy. Sé que tenías tus propios planes». «Miguel, esto es diferente. Me preguntaste si podía venir. No asumiste que vendría. Me diste la opción de decir no». «Y vine porque quise, no porque me sentí obligada. Así es como debe ser siempre». «Lo entiendo ahora», dijo, asintiendo pensativamente. «Y te prometo que así será de ahora en adelante». «No me prometas, hijo, sigue demostrándolo». Cuando me disponía a marcharme, Laura despertó. Se veía mucho mejor, con color en las mejillas. «Doña Carmen, gracias por cuidar de mí hoy. Ha sido un placer. Laura, la próxima vez, espero que vengas solo para disfrutar, no para cuidarme». «Vendré por cualquier razón que me haga feliz», respondí sonriendo. En el camino a casa, reflexioné sobre cómo un pequeño acto de dignidad había transformado completamente nuestra dinámica familiar. Ya no era la abuela sirvienta, sino la abuela persona, con derechos, opiniones y la libertad de elegir. 8 meses después de la boda, me encontraba en mi cocina probando una nueva receta para mi libro. El olor a azahar entraba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma de las especias y el aceite de oliva. Mi teléfono sonó. Era Laura. «Doña Carmen, ¿podría pasar por su casa esta tarde? Tengo algo que enseñarle». «Claro, querida. Te espero con un café». Laura llegó puntualmente a las 4, cargando una carpeta grande y con una expresión nerviosa pero emocionada. Su embarazo ya era visible, una pequeña curva de 5 meses que acariciaba distraídamente mientras hablaba. «He estado trabajando en algo y quería que fuera la primera en verlo», dijo, abriendo la carpeta sobre mi mesa de la cocina. Dentro había un manuscrito completo, bellamente ilustrado, con el título «El jardín de los recuerdos» en la portada. «¿Es tu libro de cuentos?», pregunté emocionada. «Sí, lo terminé la semana pasada y ayer recibí una noticia increíble. Una editorial está interesada en publicarlo». «Laura, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti». «Hay algo más», dijo, pasando las páginas hasta la dedicatoria. Allí, en letras elegantes, decía: «Para mi madre, que me enseñó a soñar, y para doña Carmen, que me enseñó que nunca es tarde para perseguir esos sueños». Las lágrimas se acumularon en mis ojos. «Es el honor más grande que me han hecho. Laura, usted me inspiró, doña Carmen, no solo con este libro, sino a ser una mejor persona, a respetar a los demás y respetarme a mí misma». Mientras tomábamos café y repasábamos las historias y las ilustraciones, Laura me hizo una pregunta inesperada. «¿Cómo va su libro de recetas? Miguel me contó que estaba trabajando en uno». «Avanza lentamente», admití. «Tengo las recetas, pero me cuesta escribir las historias que las acompañan. Nunca he sido escritora». Laura se enderezó con entusiasmo. «Podría ayudarla, si me lo permite». «Usted me cuenta las historias y yo le ayudo a darles forma en el papel». La miré sorprendida. «¿Harías eso por mí?». «Sería un honor, doña Carmen. Además», añadió acariciando su vientre, «quiero que mi hijo conozca estas historias, la historia de su familia». Y así comenzó una colaboración inesperada. 2 veces por semana, Laura venía a mi casa. Yo cocinaba mientras le relataba historias de mi infancia, de mi matrimonio con Antonio, de la crianza de Miguel. Ella escuchaba atentamente, tomaba notas, y luego transformaba mis palabras en narraciones hermosas que complementaban perfectamente mis recetas. En uno de esos encuentros, mientras preparábamos juntas una paella, Laura me hizo otra pregunta significativa. «Doña Carmen, ¿cómo quiere que la llame el bebé cuando nazca abuela Yaya,
¿O tiene alguna preferencia especial? Me detuve a mitad de cortar un pimiento. Nunca había pensado en eso. Mi madre era abuela Lola para Miguel. Laura me miró con timidez. Estaba pensando, si no le parece mal, podría ser mamá Carmen. Es como la veo ahora, como una segunda madre para mí. Tuve que apoyarme en la encimera, conmovida por la profundidad del cambio en nuestra relación, de ser la vieja, a quien Laura planeaba utilizar. Ahora era mamá Carmen, una figura materna respetada y querida. Me encantaría eso. Laura, me encantaría ser mamá Carmen para tu hijo. Ese día, mientras cocinábamos juntas, noté cómo nuestros movimientos se habían sincronizado con el tiempo. Laura ya conocía mis ritmos en la cocina, anticipaba qué utensilio necesitaría a continuación, sabía exactamente cuándo añadir cada ingrediente. No era una ayudante ni una invitada, éramos un equipo. ¿Sabes?, dije mientras revolvía el arroz. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de haber faltado a tu boda. Laura me miró sorprendida antes de echarse a reír. Yo también me alegro, aunque me cueste admitirlo. Fue un desastre ese día, pero nos enseñó la lección más importante de nuestra vida. ¿Cuál es esa lección?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Que el respeto es la base de cualquier relación. Sin él, no hay amor verdadero, solo obligaciones y resentimientos, asentí, satisfecha. Has aprendido bien, hija. Era la primera vez que la llamaba hija, y no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Los ojos de Laura se humedecieron, y por un momento vislumbré a la niña que había perdido a su madre demasiado pronto. Gracias, mamá Carmen, respondió suavemente. Un año después de la desastrosa boda, publiqué mi libro de recetas. Se titulaba Cocinando con amor, sirviendo con dignidad recetas y reflexiones de una abuela moderna. Laura me ayudó a promocionarlo en redes sociales, y Miguel organizó una fiesta de lanzamiento en su casa. El patio donde habíamos celebrado el cumpleaños de Laura estaba ahora decorado con motivos culinarios españoles. Pequeñas mesas redondas adornadas con flores de azahar y romero ofrecían degustaciones de algunas recetas del libro. En una mesa central, una pila de libros recién impresos esperaba ser firmada. La editorial, impresionada por la combinación de recetas auténticas y relatos personales, había apostado por una primera edición de 5,000 ejemplares. Para mi sorpresa, las preventas habían sido tan exitosas que ya estaban considerando una segunda impresión. Mientras me preparaba para la presentación del libro, me miré en el espejo. Vestía un elegante traje azul mediterráneo que resaltaba mis ojos. Mi cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño clásico. A mis 73 años, me sentía más segura y plena que nunca. Laura entró en la habitación, hermosa con sus 7 meses de embarazo, llevando un vestido que complementaba el mío. Está preciosa, mamá Carmen, dijo, ajustándome un collar de perlas. Toda una escritora de éxito. Todo gracias a ti, querida. Sin tu ayuda, mis historias nunca habrían cobrado vida de esta manera. No diga eso. Las historias ya estaban ahí, en usted. Yo solo ayudé a organizarlas. Laura había resultado ser una colaboradora excepcional. Su talento para la narrativa había transformado mis anécdotas familiares en relatos emotivos que conectaban perfectamente con las recetas tradicionales. Cada plato venía acompañado de una historia: el gazpacho que preparé el día que Antonio me pidió matrimonio, la tortilla de patatas que consoló a Miguel cuando sufrió su primera desilusión amorosa, los buñuelos que mi abuela hacía cada Navidad. Los invitados están llegando, anunció Laura. Miguel está nervioso, creo que más que usted. Mi hijo siempre se preocupa demasiado. Sonreí. Es porque está muy orgulloso de usted. No deja de decirle a todo el mundo, mi madre, la escritora. Cuando salimos al patio, me sorprendió la cantidad de personas que habían venido a apoyarme. Vecinos del barrio, antiguos colegas de Antonio, amigos de Miguel y Laura, e incluso el editor y varios periodistas de revistas gastronómicas. Pilar estaba en primera fila, con los ojos brillantes de emoción. A su lado, Alicia, la hermana de Antonio, sostenía orgullosamente un ejemplar de mi libro. También vi a Marta y a Rafael, el padre de Laura, que ahora eran pareja formal,
Miguel se acercó al pequeño podio que habían preparado y pidió silencio. Gracias a todos por venir a celebrar este día tan especial. Hoy no solo presentamos un libro de cocina, presentamos el legado de una familia, la historia de amor y perseverancia de una mujer extraordinaria, mi madre, Carmen López. Los aplausos resonaron en el patio mientras yo me acercaba al podio, emocionada pero serena. Este libro, dije mirando a los asistentes, no es solo sobre recetas, es sobre la importancia de mantener nuestra dignidad mientras servimos a las personas que amamos. Es sobre la diferencia entre dar por amor y ser utilizado por conveniencia. Vi cómo Laura y Miguel intercambiaban una mirada cómplice, conscientes de que mis palabras tenían un significado especial para ellos. En cada plato que he cocinado a lo largo de mi vida, he puesto no solo ingredientes, sino también mi corazón. Pero he aprendido, quizás tarde, que el amor verdadero requiere respeto mutuo, que podemos dar sin perdernos a nosotros mismos. Mientras hablaba, recordé aquel día en que escuché accidentalmente a Laura y Teresa en la terraza, cómo esa conversación había desencadenado una revolución en mi vida, llevándome de ser una suegra complaciente a una mujer que se valoraba a sí misma. Les agradezco a todos por acompañarme hoy, y especialmente a mi nuera, Laura, cuyo talento como escritora ha hecho que mis historias brillen en estas páginas. Sin ella, este libro no existiría. Laura, que no esperaba este reconocimiento público, se sonrojó visiblemente. Le tendí la mano y ella se unió a mí junto al podio. Este ha sido un proyecto familiar en el mejor sentido de la palabra, continuó Laura. Un proyecto basado en el respeto, la colaboración y el reconocimiento mutuo de nuestros talentos. Después de la presentación formal, comenzó la sesión de firma de libros. Una larga fila de personas esperaba pacientemente mientras yo dedicaba cada ejemplar con una frase personalizada. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Laura se acercó con un último libro para firmar. Este es especial, dijo. Es para mi hijo, para que cuando crezca, conozca la historia de su mamá Carmen y aprenda la lección más valiosa que el respeto es el ingrediente secreto de toda relación. Tomé el libro y escribí con cuidado. Para mi bisnieto, que siempre sepas que el verdadero amor nunca exige sacrificar tu dignidad. Con todo mi cariño, mamá Carmen. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, me senté en una mecedora en el rincón del patio. El aroma de las flores de azahar flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el eco de las risas y conversaciones. Miguel se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Mamá, no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. Has creado algo hermoso que perdurará generaciones. Gracias, hijo, pero mi mayor logro no es este libro. ¿No cuál es entonces? Miré hacia Laura, que conversaba animadamente con Pilar al otro lado del patio, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Mi mayor logro es haber enseñado a mi familia el valor del respeto mutuo. Es haber tenido el valor, a mis 72 años, de decir no, cuando era necesario. Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de mis palabras. A veces, continuó, pienso en cómo habrían sido las cosas si hubieras ido a la boda aquel día, si hubieras cuidado a los niños como planeábamos, si hubieras servido el buffet como esperábamos. Lo habríais considerado normal, respondí. Y con cada nuevo evento, cada nueva celebración, mi papel habría sido el mismo, hasta que yo misma habría olvidado que merecía algo mejor. Fue la lección más dura que he recibido, pero también la más necesaria, admitió Miguel. Aprendí a verte no solo como mi madre, sino como una persona con derechos propios. Laura se unió a nosotros, sentándose en una silla cercana. La luz suave de las linternas del patio iluminaba su rostro, tan diferente de aquella joven calculadora que había conocido 2 años atrás. ¿De qué hablan tan seriamente?, preguntó con una sonrisa. De milagros, respondí. Del milagro que ocurre cuando decidimos valorarnos a nosotros mismos y exigir ser tratados con dignidad. El verdadero milagro, dijo Laura tomando mi mano, es que me haya perdonado después de cómo me comporté, que me haya dado una segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades cuando realmente queremos cambiar, le aseguré.
Tú has demostrado con creces que tu cambio es sincero. De repente, Laura se sobresaltó y llevó ambas manos a su vientre. Oh, el bebé está pateando muy fuerte. Creo que quiere unirse a la conversación. Reímos mientras Miguel ponía su mano sobre el vientre de su esposa para sentir los movimientos de su hijo. ¿Quieres sentirlo, mamá Carmen?, preguntó Laura. Coloqué suavemente mi mano junto a la de Miguel. Un golpecito firme me saludó desde dentro, como una afirmación de vida, una promesa de continuidad. Tiene fuerza, comenté emocionada. Será tan decidido como su abuela. Esperemos que también tenga la sabiduría de su bisabuela, añadió Laura con respeto. Mientras sentía a mi bisnieto moverse bajo mi mano, pensé en el extraordinario viaje que había recorrido en el último año, de sentirme utilizada y desvalorizada, a ser respetada y apreciada, de cocinar por obligación a escribir un libro sobre mis recetas, de ser la vieja a ser mamá Carmen. Todo porque un día tuve el valor de decir no, de poner mi dignidad por encima del deseo de complacer a los demás, de enseñar a mi familia que el amor sin respeto no es amor verdadero. Ahora, a los 73 años, con un libro publicado, un bisnieto en camino y una familia que había aprendido a valorarme, me sentía plena, no porque hubiera conseguido que los demás me trataran como yo quería, sino porque yo misma había aprendido a tratarme con el respeto que merecía. Esa, quizás, era la lección más importante de todas, que nuestra dignidad no depende de cómo nos tratan los demás, sino de cómo nos permitimos ser tratados. Mientras el bebé seguía pateando bajo nuestras manos, los tres compartimos una mirada de complicidad y gratitud. Éramos una familia transformada por una simple lección. La dignidad no se ruega, se exige. Y cuando lo haces, incluso a los 72 años, toda tu vida puede cambiar para mejor. Y eso fue exactamente lo que me sucedió a mí. Carmen López, la abuela que un día decidió no ir a la boda de su hijo y, al hacerlo, nos enseñó a todos el verdadero significado del respeto y el amor propio. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar alguna vez? Comenta abajo. Si te gustó esta historia, no te pierdas otras 2 historias favoritas del canal: La herencia inesperada y El secreto de la abuela.